El estreno del año que más estoy esperando y el que más emocionado me tiene es sin duda alguna Los Cuatro Fantásticos, que tiene una fecha de estreno para el 25 de julio de este año durante las vacaciones de invierno. Así que en este video lo que vamos a hacer es ir viendo cómo le va a ir en taquilla y en crítica y teorizando a partir de eso. Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos es la tercera adaptación cinematográfica y el segundo reinicio de la primera familia de Marvel, la cual no solamente debutará por primera vez en el universo cinematográfico de Marvel, sino que también inaugurará la fase 6 de la saga del multiverso. Esta nueva reimaginación de los Cuatro Fantásticos está dirigida por Matt Shakman, director de la primera serie de Marvel Disney Plus, WandaVision, la cual había sido aclamada críticamente, ganadora de premios y la verdad le fue muy bien y fue fundamentalmente la que afianzó a la Bruja Escarlata, o mejor dicho también a Elizabeth Olsen, como uno de los personajes y actrices más queridas y populares dentro del universo cinematográfico de Marvel. Al igual que con WandaVision, Matt Shakman una vez más situará la historia durante un periodo de tiempo con una estética visual bastante rica, con mucho potencial, la cual es en los 60. La única diferencia es que le dio un giro bastante innovador y copado, más que innovador, copado, al ser una década de los 60 retrofuturista. El elenco está compuesto por Pedro Pascal como Reed Richards, o mejor conocido como el Señor Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm, o mejor conocida como la Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm, o mejor conocido como la Antorcha Humana, y por último, Avon Moss Backrack como Ben Grimm, o mejor conocido como La Cosa. De acuerdo a Rotten Tomatoes, el sitio de críticos, la trama se centra obviamente en la primera familia de Marvel, quienes se enfrentan a su mayor desafío hasta la fecha. Obligados a equilibrar sus roles de héroes con la fuerza de su vínculo familiar, los Cuatro Fantásticos deben defender la Tierra de un voraz dios espacial llamado Galactus y su enigmático heraldo, el Silver Surfer. Y por si el plan de Galactus de devorar el planeta entero y a todos sus habitantes no fuera suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal. Perfecto, ahora vamos a ir comparando las tres películas anteriores que hubo en taquilla. La primera versión cinematográfica del equipo se estrenó el 8 de julio del 2005 con un fin de semana de apertura de 56 millones de dólares en la taquilla doméstica, habiendo juntado 154.6 millones en la recaudación doméstica, 178.8 millones en la extranjera y 335.5 millones en todo el mundo, frente a un costo bastante chico de 85 a 100 millones de dólares. De esa manera, Los Cuatro Fantásticos del 2005 llegó a ser la 11ª película más taquillera del 2005. Por poco podría haberse unido al top 10. Para ese entonces, y solamente comparando con películas dentro del universo de Marvel, porque el universo cinematográfico de Marvel como tal lo conocemos hoy en día todavía no existía, había logrado el quinto mejor fin de semana de apertura doméstico por detrás de Hulk del 2003 con 62.1 millones y por delante de X-Men del 2000 con 54.4 millones. Es interesante cómo la primera entrega de tanto los X-Men como los Cuatro Fantásticos hayan tenido un debut tan similar. Al mismo tiempo alcanzó de nuevo la quinta mejor recaudación doméstica por detrás de X-Men del 2000, que había alcanzado los 157.2 millones y por delante de Hulk con 132.1 millones. Recordemos que al mismo tiempo se posicionó como la cuarta película del universo Marvel más taquillera por detrás de X-Men 2 del 2003 con 407.7 millones y por delante de X-Men del 2000 con 296.3 millones. El 15 de junio del 2007, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, su secuela, llegó a los cines de todo el mundo con un fin de semana de apertura doméstico de 58 millones, superando apenas el de la primera entrega y debutando una vez más en el primer puesto de la taquilla de Estados Unidos. Posteriormente alcanzó 131.9 millones en la taquilla doméstica, 169.9 millones en la extranjera y 301.9 en todo el mundo, frente a un costo de producción de 120 a 130 millones. De esta manera el costo de producción, obviamente cuando salen secuelas, el costo de producción suele elevarse un poco más. Este es el caso de Los Cuatro Fantásticos también. Debido a su total global, es que esta secuela, de todas maneras, no logró ni acercarse al top 10 de las pelis más exitosas del 2007, habiendo quedado en el puesto 17. Con respecto al universo Marvel, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer quedó en séptimo lugar en relación a los fines de semana de apertura domésticos por detrás de Hulk del 2003 y por delante de su sucesora. Perdón, su antecesora. La recaudación doméstica total no fue la esperada por los ejecutivos de Fox en ese momento, ya que alcanzó 131.9 millones, quedando en noveno puesto en los totales nacionales de Marvel, por detrás de Hulk del 2003 con 132.1 millones y por delante de Ghost Rider del 2007 con 115.8 millones. En todo el mundo llegó al puesto 7 de las pelis de Marvel por detrás de la primera de los Cuatro Fantásticos con 333.5 millones y por delante de los X-Men del 2000 con 296.3 millones. Si bien esta secuela había debutado como la película número 1 en Estados Unidos en el fin de semana de su estreno, su desempeño final no logró convencer a los ejecutivos de Fox lo suficiente para hacer una tercera entrega. De hecho, el elenco principal, compuesto por Ian Gruffudd como Reed Richards, Jessica Alba como Sue Storm, Chris Evans como Johnny Storm y Michael Chiklis como Ben Grimm,
Habían firmado un contrato para 3 películas, sin embargo Fox anunció en el 2009 que iban a reiniciar al equipo entero. Entonces llegamos al 2015 con la infame versión de, perdón por decirlo, del olvidado director George Trank. Lo que a juzgar por los trailers parecía como una versión más terrenal y más seria de Los Cuatro Fantásticos, inspirada en cierta parte por Interestelar, de hecho ambas películas se estrenaron con un año de diferencia, terminó siendo en uno de los desastres más grandes de todo el universo Marvel. El 7 de agosto del 2015, luego de muchos problemas detrás de cámara, controversias, reshoots, la nueva reimaginación de la primera familia de Marvel llegó a los cines con el noveno debut más bajo de Marvel por detrás de Blade del 2002 con 32.5 millones y por delante de Ghost Rider 2 del 2012 con 22.1 millones. A ver, de por sí teniendo un presupuesto de 120 millones y habiendo debutado en el terreno de los 20 millones y ni siquiera pudo superar en la taquilla doméstica un personaje tan nicho como Blade, es desconcertante. Hay que tener en cuenta que para el 2015 el UCM, o mejor dicho el universo cinematográfico de Marvel, ya estaba en marcha y viviendo sus días de gloria en plena fase 2 de la saga del infinito, con el mega estreno de $1.000 millones de Los Vengadores Era de Ultron. Hasta la primera película El Hombre Hormiga, que se estrenó ese mismo año, logró superar los 500 millones en todo el mundo, logró superar un montón y en un gran margen a los Cuatro Fantásticos. Desde el 2008 al 2015 Marvel seguía teniendo éxito tras éxito, el cual no se detendría hasta el 2015 ni por lo más mínimo. Para ese entonces los fans de Marvel estaban experimentando la fascinación y la escala épica de un universo compartido. Todo estaba de 10 realmente. No tanto para Fox. En el caso de los Cuatro Fantásticos, porque para ese entonces también tenían a los X-Men y habían reiniciado la saga bastante bien, pero aún así me estoy yendo de tema, después vamos a hablar de eso. Además, películas como Los Vengadores del 2012, la trilogía de Iron Man, Capitán América y el Soldado del Invierno, y Guardianes de la Galaxia del 2014, y hasta Thor, Un Mundo Oscuro del 2013, nos demostraron lo alto que puede llegar una película de superhéroes dentro de un universo compartido, encima de personajes no tan populares. Por su parte, Fox, quien era propietario de los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Deadpool, Daredevil y Elektra, estaban también en la mira de un universo compartido que nunca se concretó con este fracaso colosal. En 2014 habían estrenado la inmensamente exitosa y aclamada X-Men Día al Futuro Pasado, la cual había contado con el regreso del elenco original, el elenco de primera generación, el regreso del director Bryan Singer. La franquicia mutante corrigió literalmente todos los errores del pasado para un nuevo comienzo. De esa manera Fox planeaba hacer lo mismo con los Cuatro Fantásticos, plan que no funcionó al haber tenido un director que no facilitaba lograr un buen ambiente laboral. Hay muchos videos que cuentan cómo fue el detrás de escena de los Cuatro Fantásticos del 2015, es realmente fascinante y cómo George Trank, echó todo a perder. A su vez llegó un punto que Fox no estaba satisfecho con el corte del director, razón por la cual regrabaron muchas escenas y hasta supuestamente regrabaron el tercer acto y lo reescribieron, obviamente, previo a eso, obteniendo resultados decepcionantes. Es una pena porque hubiese estado muy bueno poder juntar a los X-Men originales o mismo a los de primera generación en ese momento con el elenco de los Cuatro Fantásticos. Y algo que hicieron muy bien en estas versiones de los Cuatro Fantásticos era haber tenido un buen elenco. El elenco del 2005-2007 es hasta el día de hoy bastante icónico. El del 2015 no estuvo mal. Tiene actores como Kate Mara, Jamie Bell, Miles Teller, Michael B. Jordan. O sea, me estás hablando de actores que hasta el día de hoy siguen trabajando. Y Michael B. Jordan es muy conocido. Miles Teller está genial. O sea, un buen elenco. Y el elenco de este año también me tiene extremadamente fascinado. Pero después vamos a eso. De todas maneras, es bastante insultante para mí que un personaje como el Hombre Hormiga haya hecho 30 millones más que los Cuatro Fantásticos, para ser honesto. Igual, no tan mal si comparamos con otros casos más grandes y muchísimo más recientes de Marvel, como por ejemplo las Marvels, las cuales llegó a 84.5 millones nomás. Eso fue el fracaso más grande de Marvel, de verdad fue muy decepcionante y un desastre total. Aunque no me pareció que fue una película mala, pero era obvio que le iba a ir mal. En las pelis de ese año, o sea, 2015, esta película quedó en el puesto 53 en la taquilla doméstica por detrás de Joy, que era una peli de Jennifer Lawrence. En todo el mundo se quedó con el puesto con el puesto 44 con 167.8 millones, habiéndose alejado un montonazo de los 333 millones que había hecho la original en 2005. De esa manera, toda posibilidad de unir a los X-Men de Fox con los Cuatro Fantásticos, incluso hacer una secuela con ellos, fue descartada de inmediato, aunque esto es un dato curioso. En los planes originales de Deadpool 2, cuando Tim Miller, me parece que era el director de la primera, todavía estaba contratado para dirigir la segunda, o todavía estaba ligado a dirigir la segunda, mejor dicho, tenían planes de reintroducir a los Cuatro Fantásticos del 2015 en la nueva peli de Deadpool. Lo cual, de hecho, hay unas artes conceptuales de cómo hubieran sido los trajes. Hubiese estado bueno, hubiese sido una idea loca, muy Deadpool, literal, muy Deadpool. No me hubiese extrañado lo más mínimo que capaz los hayan matado, pero al mismo tiempo no veo a los Cuatro Fantásticos funcionando junto a Deadpool.
Siento que los Cuatro Fantásticos es un grupo más... menos vulgar. Se trata de una familia, es mucho más... lighthearted, me sale en inglés, pero es un poco más alegre, a eso me refiero. Obviamente tiene sus momentos dramáticos, pero no es el mismo tono de Deadpool, a eso quiero ir. Pero bueno, finalmente con el anuncio de la adquisición de Disney a Fox hacia finales del 2017 y con la compra terminada a principios de 2019, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Deadpool, Elektra y Daredevil regresaron a Disney, donde todo contenido de Marvel debería estar. Bien, ahora volvemos al 2025, el 2005, 2015, 2025. Eso es re curioso que haya una nueva película de los Cuatro Fantásticos cada 10 años. Bien, habiendo puesto en perspectiva todo el desempeño comercial en las tres primeras películas, ¿cómo le va a ir a la nueva versión del UCM? A ver, estamos en una época extremadamente distinta a la década del 2000 y la del 2010 en relación a cómo tanto la crítica como la audiencia reseñan y reaccionan frente a una película de superhéroes. Ahora estamos en un ambiente mucho más exigente, sobre todo teniendo en cuenta que desde que se lanzó la plataforma de Disney Plus, básicamente Marvel lo que hizo, mejor dicho Disney, fue sobresaturar su propio mercado, priorizando la cantidad por sobre la calidad. Algo que a mí me remolesta escuchar, pero es verdad, objetivamente es verdad. El género de superhéroes literalmente se sobresaturó y no solamente a través de Marvel, sino también a través de DC, a través del contenido Prime Video como The Voice, por ejemplo Invincible. Son contenidos que son excelentes, The Voice, Invincible, algunas de las cosas que saca DC también, mucho de lo que saca Marvel también, pero eso no quita el hecho de que hay demasiado contenido. Aunque eso no quiere decir que el UCM, por lo tanto, no haya logrado hacer unas joyas inigualables ni eventos cinematográficos como solo Disney sabe hacerlo. Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos se estrena el 25 de julio, un mes extremadamente competitivo, al tener tres marcas hiper mega importantes. O sea, estás teniendo una película de Universal con Jurassic World, de la franquicia de Jurassic Park el 2 de julio. Después tenés Superman, DC, el 11 de julio. Y por último, Los Cuatro Fantásticos el 25 de julio. O sea, es un mes que la verdad yo tengo miedo. por sobre todo, en realidad, Superman y Los Cuatro Fantásticos. Yo creo que Jurassic Park, Jurassic World le va a ir bastante bien. A pesar de ser un mes preocupante, pienso que fue la mejor decisión que tomaron pasar las fines de mes, ya que tiene ese fin de mes para aprovechar y parte de agosto también, considerando que no hay blockbusters a ese nivel que logren opacarla, salvo por, bueno, por ejemplo, un Viernes de Locos 2 con el regreso de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Yo pienso que ese va a ser un estreno hiper mega familiar, es el regreso de Lindsay Lohan al cine y siento que muchos, no, si no todos, la van a ir a ver, siento que va a ser un mega éxito. De todos modos, todo depende de los porcentajes de caída tanto para Jurassic World como Superman en su segundo fin de semana. Esos van a ser cruciales porque lo que te determina el porcentaje del segundo fin de semana es cómo le va a ir yendo a la película a medida que van pasando las semanas. Te da un indicador. Si bajó de esta cantidad de porcentaje, entonces, por ejemplo, si supera los 60% o está en el terreno de los 70%, es para... entra en crisis el estudio directamente. Actualmente las pelis del UCM no son consideradas un éxito asegurado como lo era en el pasado con la saga del infinito, ya que la pandemia y la sobresaturación de contenido cambió el paradigma por completo. Los Cuatro Fantásticos son una marca especial que puede lograr un éxito de ser bien llevada a la pantalla grande, 1.000.000 de veces mejor que en sus primeras dos versiones, y a juzgar por el primer vistazo con esa magistral banda sonora por Michael Giacchino, la tercera parece que puede ser la vencida. Posta, yo creo que esta versión va a ser 1.000 veces mejor que las dos primeras que tuvimos. Sobre todo porque, capaz es feo decir esto porque me encantan los Cuatro Fantásticos del 2005-2007, pero no hay demasiado con lo que competir. Siento eso, mucho menos con la del 2015. Pero habiéndole puesto este enfoque retrofuturista, tener este elenco, que la verdad yo estoy fascinado por este elenco, y un director como Matt Shakman, que a mí lo que me preocupa es que es un director muy de televisión, no de cine. Tal vez puede que la peli se vea un tanto una peli de streaming, ese es mi miedo, pero vamos a ver. Yo, por lo que viene el tráiler, me parece que se ve bastante cinematográfico. Igual también estamos esperando el segundo tráiler. Yo pienso que el segundo tráiler va a estar mucho mejor, aunque el primero me encantó. Y sobre todo la banda sonora de Michael Giacchino. 2025 para Marvel no empezó para nada como se esperaba con Capitán América 4, habiendo obtenido malos puntajes en Rotten Tomatoes y CinemaScore, habiendo sido de hecho la segunda película menos taquillera de Capitán América y una de las más bajas del UCM en sí. A ver, yo, esto aparte, ¿no? Pero Capitán América 4, yo nunca le tuve fe, honestamente. No solo, a ver, cuando vos escuchás que una película está siendo regrabada tantas veces, no es un buen indicador. Cuando vos escuchás que una película simplemente está entrando en regrabaciones, tampoco es para entrar en crisis. Porque toda película
entra en regrabaciones y es para corregir ciertas cosas, no tiene que significar algo malo. Pero después cuando te das cuenta o cuando te vas enterando que la película tuvo que refilmar supuestamente todo su tercer acto, entonces como, bueno, ¿qué está pasando acá? Y sobre todo que la tuvieron que retrasar varias veces. Al mismo tiempo a mí nunca me convenció Sam Wilson como Capitán América, honestamente. Así que bueno, veremos qué tal, cómo sigue el personaje. Anthony Mackie me parece que es un buen actor, pero es extremadamente difícil estar a la altura de Chris Evans. Es así, aunque sea otro personaje. Es muy difícil. Todo el mundo ama a Chris Evans como Capitán América. Pero bueno, ya me estoy yendo de tema. Para mí, por cómo viene la cosa, Los Cuatro Fantásticos va a llegar al rango de los 600 a 750 millones de dólares en todo el mundo, si es bien recibida por todos. Posta, tiene todo el potencial para llegar a ser uno de los éxitos del año. Esos números igual la mantendrán al mismo nivel de Guardianes de la Galaxia 1 y Doctor Strange 2. Perdón, Doctor Strange 1, porque Doctor Strange 2 casi cruza el billón. Un grupo para nada malo, porque, a ver, me estás hablando de dos películas que fueron aclamadas en la crítica y les fue extremadamente bien en taquilla. No hay nada que me haga más feliz que pueda cruzar el billón. Posta, o sea, si cruza el billón, estoy, pero más que feliz. El problema es que no creo. No creo porque tampoco los Cuatro Fantásticos en sus primeras versiones, mucho menos la de 2015, obviamente ya sabemos que fue un fracaso, nunca lograron recaudar más que los X-Men ni que Spider-Man en ese momento. Hablamos de los 2000. Bueno, salvo con X-Men 1. Pero no lo sé y sobre todo por... Yo pienso que si los Cuatro Fantásticos se hubiese estrenado en 2022 tal vez, con la locura que hubo con Spider-Man sin camino a casa, pienso que lo hubiese ido extremadamente mejor, porque había muchísimo... No es que ahora no haya hype, pero en ese momento había mucho hype, y el hype es fundamental. Ahora lo hay con Avengers Doomsday, pero es distinto el paradigma, es distinta. De un año a otro cambió totalmente, no, de 2 años a otro cambiaron un montón las cosas. Em, yo pienso que le hubiese ido muy bien. Aún así, 600, 750 no es para nada malo. ¿Por qué? Es mucho más que lo que recaudaron las tres primeras versiones. O sea, sigue estando buenísimo igual. Bien, ahora vamos con la crítica de cada una de estas versiones. Cuando se estrenó la primera película en 2005, dividió un montón en la crítica, con un 27% en Rotten Tomatoes a base de 212 reseñas. Ese puntaje es horrible. Antes de leer el consenso, es muy feo. Hay que tener en cuenta que en ese momento estaba, por ejemplo, esto es 2005, para ese entonces ya se estrenó X-Men 1, X-Men 2, Spider-Man 1 y Spider-Man 2. O sea, estabas teniendo cuatro joyas de Marvel en ese momento. Y que los Cuatro Fantásticos haya caído así en crítica, y fue bastante desconcertante. Empañada por intentos tontos de ingenio, esto dice el consenso crítico de Rotten Tomatoes, actuaciones mediocres y una narrativa insulsa, Los Cuatro Fantásticos es un intento mediocre de llevar al equipo de héroes más antiguo de Marvel a la pantalla grande. En el 2005, ese fue uno de los peores puntajes en el tomatómetro. Encima, junto a Daredevil del 2003, ¿se acuerdan esa versión de Ben Affleck con un 43%? Lo único que cambió fue a Jennifer Garden, quien también interpretó a Elektra del 2005 con un 11%. Y esos fueron los puntajes más bajos. De hecho, el de Elektra sí, es uno de los peores. Con respecto, junto con las pelis del universo Marvel de Sony, como por ejemplo Kraven el Cazador, que no fue tan mala. Las pelis de Venom, Madame Web, Morbius, Dios mío. Con respecto a la audiencia, alcanzó nada más un 45% a base de más de 250.000 ratings. Eso también es como 45%. Generalmente cuando a una película, por ejemplo, le va mal en crítica, puede que lo compense. No puede, no. Logra compensar lo que la audiencia le haya gustado y que haya tenido un buen puntaje en CinemaScore. En CinemaScore tuvo una B igual. A ver, es una calificación ahí. Es un poco decepcionante para cualquier película, menos que seas de terror. Si es de terror, si es una B, generalmente está en el terreno de la B y la C. O como mucho una B más. Pero si de terror está bien. Ya cuando es una película de este tipo y si a la audiencia no le gustó, sobre todo cuando de superhéroes son los Cuatro Fantásticos, y es para preocuparse un poquito. Después, en 2007, su secuela tuvo un 37% a base de 171 reseñas, superando a su predecesora con un 10%. Aún así, aunque logró mejorar, su puntaje siguió estando en el terreno de lo podrido en Rotten Tomatoes, de todas maneras. El consenso crítico dijo, si bien es una mejora respecto de su predecesora, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer es sin embargo una película infantil y simplista que tiene pocos beneficios más allá de sus efectos especiales. Sí, los efectos especiales en las dos, pero sobre todo en la de 2007,
Me pareció que estuvieron muy buenos. Es fascinante cómo cuando una película que es de la década de los 2000 al 2010, por ejemplo, de Marvel, vos la ves ahora y cómo los efectos visuales todavía se mantienen. Cómo vos ves la trilogía original de X-Men, sobre todo, por ejemplo, X-Men 2 y X-Men La Batalla Final, y decís, wow, muy buenos efectos especiales. Bueno, por ejemplo, en ese momento X-Men La Batalla Final había sido la película con el presupuesto más grande de la historia. Y, por ejemplo, los tres grandes momentos que tuvo esa película, que fue cuando Jean mata al profesor, cuando Magneto controla el puente de Washington y después cuando Jean se transforma de vuelta en Fénix y destruye toda la isla de Alcatraz, eso fue increíble. Los efectos visuales fueron fascinantes, pero nada, quiero decir que también el 2007 tiene muy buenas escenas. Y sobre todo el diseño de Silver Surfer, muy bien logrado. En CinemaScore mantuvo el mismo puntaje que su predecesora y el puntaje de la audiencia fue el del 51% a base de 250.000 ratings, demostrando una mejora con la respuesta de los espectadores. Eso es algo bueno. El 2005, 2006, 2007 y 2009 fueron años tambaleantes para el desempeño crítico de las pelis de Marvel. Yo siempre cuando recuerdo esos años digo, wow, cómo costó mantenerse a la par del 2000, 2003, 2004 con X-Men, X-Men 2, Spider-Man, Spider-Man 2, 2002. Algunos ejemplos son del desempeño crítico malo que hubo, ¿no? Electra y claramente los Cuatro Fantásticos del 2005, incluso dos rincones de Marvel que se pensaban muy grandes para fallar, tuvieron recepción mixta en sus respectivos cierres de trilogía, eso también es re casualidad. Esos son los casos claramente de X-Men La Batalla Final del 2006 y de Spider-Man 3 del 2007. Yo, X-Men la batalla final, entiendo los problemas que tuvo, pero siempre la voy a defender. Siento que fue una película que tuvo la reambición y fue un gran evento. Aunque sí, mataron a muchos personajes, no lo voy a negar. Y Cíclope nunca tuvo la oportunidad de ser el Cíclope. Pero ahora James Marsden, por suerte, y gracias a Dios, vuelve a Avengers Doomsday. Que se filtraron. Ayer vi que se filtraron imágenes con Ian McKellen. Yo cuando vea Avengers Doomsday directamente me voy a poner a llorar. Estaba pensando esto también. Em, ya me voy con los X-Men, pero esto, un paréntesis. Estaría bueno que dejen a alguno de los X-Men originales, alguno de los actores originales para la versión del UCM. Yo pienso que no deberían apurarse a anunciar nada del el reboot de los X-Men para el UCM. No anuncien elenco, no anuncien nada. Yo esperaría a ver cómo la audiencia responde al regreso de los actores originales para Doomsday. Y ver si todavía quieren que ellos sigan siendo... A ver, James Marsden y, por ejemplo, Halle Berry y Hugh Jackman siguen perfectos para los roles. James Marsden, vos lo viste detrás de escena para Doomsday y decís, wow, parece que el tiempo no pasó. Así que nada, eso me gustaría que sigan con ellos y por lo menos en Doomsday darle la oportunidad a James Marsden de ser el Cíclope que tendría que haber sido. Y bueno, en términos de crítica, ni hablar con X-Men Orígenes Wolverine del 2009. De todas maneras, todo resurgió con el inicio del UCM en el 2008 y la resurgencia de los mutantes con X-Men Primera Generación en el 2011. O sea, todo salió bien, por suerte. Por último, Los Cuatro Fantásticos del 2015 tuvo el peor puntaje para cualquier película de Marvel hasta la fecha. O sea, ni siquiera proyectos tan malos que forman parte del universo Marvel de Sony como Morbius del 2022 o Madame Web del 2024 llegaron al horrible 9% que Josh Trank había logrado con su versión de la primera familia de Marvel. O sea, 9% es horrible, encima a base también de 259 reseñas. El consenso crítico dijo, aburrida y deprimente, una serie de cómics clásicas sin el humor, la alegría o las emociones coloridas que le hicieron grandiosa. Posta, ese consenso crítico se reentiende porque vos lees, por ejemplo, un cómic de los Cuatro Fantásticos, no, obviamente es un cómic, es puro color, pero sus historias tenían vida y esa película se siente sin vida mal. Me hace acordar a Fénix Oscura del 2019 en cierto punto en el caso de los X-Men. Lo único que salvó a esa película fue el elenco de estrellas y la banda sonora. El resto fue bastante decepcionante. El puntaje de la audiencia fue igual de abismal, con un 18% a base de 100.000 ratings. 18% no es nada. Y en CinemaScore tuvo una C-, aunque hasta el momento Joker 2 de DC tiene el peor puntaje para cualquier película basada en cómics con una D. Cuando vi la D de Joker 2 el año pasado no lo voy a creer. Digo, tan mala, tan espantosa es esa película para haber recibido una D. Yo después la vi y digo, bueno, no es tan mala al final, pero qué sé yo. Así fue como lo decidió el consenso de la audiencia. Ahora, con la nueva versión del UCM, teniendo en cuenta que el director es Matt Shakman, quien tiene en su filmografía la aclamada WandaVision, como habíamos hablado al principio del video, un elenco espectacular, con una historia situada en un futuro retro, con mucho potencial visual, una banda sonora fantástica y la ventaja de situarse en un universo independiente, sin la necesidad, esto es fundamental, sin la necesidad de que la audiencia general tenga que ver series de Disney Plus o pelis del UCM antes de los Cuatro Fantásticos para entender qué es lo que está pasando.
puede que logre un atractivo más amplio y por lo tanto logre desempeñarse correctamente, digo comercialmente, como una película familiar, ya que tiene todas las herramientas para hacerlo realidad. Es fundamental, si se desempeña como una película familiar, entonces le va a ir muy bien, porque las pelis de familia siempre le suele ir bien, incluso cuando tiene malas críticas. Lo único que me preocupa de los Cuatro Fantásticos un poco, no, tal vez escena post créditos, si es que tiene, seguramente tenga, que ligue con Doomsday, tal vez la audiencia general no entienda demasiado, pero no va a ser arruinada por una escena post créditos. Con los puntajes de Rotten Tomatoes no estoy tan seguro últimamente, pero si logra la certificación tomate fresco, puede que llegue al 80% y hasta ahí. Al mismo nivel de Deadpool y Wolverine para mí. Recordemos que se necesita más del 75% para obtener la certificación. No creo que sea podrida ni tampoco fresca, honestamente, ya que con el teaser de verdad siento que este proyecto fue y sigue siendo muy muy especial para Marvel. Ya que tanto los Cuatro Fantásticos como los X-Men son el futuro del universo cinematográfico de Marvel, una vez que la saga del multiverso termine. Así que es crucial trasladarlos a la pantalla grande de la mejor manera posible. Posta, para mí esta es su última oportunidad. Porque ya tuvimos dos versiones antes de los Cuatro Fantásticos. La tercera es la vencida. Esta es la última oportunidad que Marvel tiene para poder introducirlos bien. Así que espero que no lo arruinen. Porque ahora nada seguro con Marvel, honestamente. Pero le tengo muchísima fe. Por otro lado, pienso que a la audiencia le va a gustar, ya que tiene la fuerza de Pedro Pascal, quien está en todos lados y todo el mundo quiere. Y Los Cuatro Fantásticos es una marca con un potencial que todavía no se aprovechó al máximo. Y también se crearon una versión inspirada un poco a Los Increíbles, lo cual me parece una idea espectacular. Hay algunas personas que capaz le moleste un poco la comparación con Los Increíbles, pero lo que pasa acá es que en realidad no es porque los Cuatro Fantásticos obviamente es de mucho antes, se creó en la década de los 60 y Los Increíbles es del 2004, pero no se trata de quién vino primero, sino quién logró conquistar a la audiencia en la taquilla primero. Y Los Increíbles fueron los primeros que hicieron eso. Em, Así que bueno, vamos a ver. Y de todas maneras, Michael Giacchino, a ver, la comparación está buenísima con Los Increíbles. O sea, hacer una versión live action de Los Increíbles como los Cuatro Fantásticos. En realidad los Cuatro Fantásticos son primero, pero hacer algo así me parece que está muy copado. Em, de hecho, bueno, el compositor de Los Increíbles, Michael Giacchino, compuso también la banda sonora de Los Cuatro Fantásticos. Yo la estuve escuchando todo el tiempo y honestamente me encantó. Me encantó, es una banda sonora magistral. Es muy hermosa. Le tengo mucha fe posta y por lo menos espero que con la audiencia logre la certificación Verified Hot. En fin, estos días es muy difícil predecir cómo le va a ir una peli de Marvel, honestamente. Pero con los estrenos de Los Cuatro Fantásticos y Thunderbolts, que se estrena ahora en mayo, de verdad considero que no solamente van a sorprender a muchos, sino que también va a lograr redimir a Marvel después del fracaso de Capitán América 4. Así que estas fueron mis predicciones sobre el desempeño en crítica y taquilla de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, que se estrena el 25 de julio de este año durante las vacaciones de invierno. Hasta la próxima.